la clase de hoy, que va a ser correspondiente a momentum e impulso. Momentum e impulso. ¿Alguien tiene alguna consulta, comentario, duda con algún de corte administrativo, No, de notas, calificaciones? no. ¿No? Súper. Profe, yo, pero ¿podría hacer después de la clase? ¿Se podrá quedar un momento después de la clase para Sí, por preguntarle? supuesto. Gracias. No hay problema. No hay problema, Mila. Súper. Nos quedamos entonces un par de minutos más con las personas que tengan dudas ahí. Recuerden que esta clase es hasta las 11:35, si no me equivoco. Voy a verificar el horario, pero es 11:35. Vamos a iniciar porque ya vamos a iniciar con las 10 personas que estamos en esta sala. Permítanme un poquito confirmar el horario hasta qué hora vamos a tener esta clase. Sí, hasta las 11:35. Bien, como ustedes saben, mi nombre es Alex Salas, ¿ya? Soy profesor de Física y Tecnología y estoy ya topé los últimos días de clases con ustedes debido a que el profesor Manuel se tuvo que retirar, así que estamos acá acompañándolos hasta el final, hasta el cierre de su ramo, ¿ya? Bien, hoy día vamos a ver momento de impulso que probablemente ya lo estén viendo, ¿ya? El PPT, digamos, Física Segundo Medio, momento de impulso, profesor Alex Salas. Hoy día estamos a 9/11, ¿ya? Anteriormente, ustedes ya vieron fuerzas con el profesor Manuel, ¿ya? Acá vamos a ver un tema más avanzado que las fuerzas, que tiene que ver con el momentum lineal. Lo que es el momentum lineal o cantidad de movimiento es lo que podríamos definir como la cuantificación del movimiento, es decir, si usted detecta que algo se está moviendo, un camión se está moviendo, nosotros podríamos calcular cuánto se está moviendo, mediante qué magnitud física, el momentum lineal. Tiene varios nombres el momento lineal. También se llama cantidad de movimiento, también se le llama cantidad de movimiento lineal, se le llama momento lineal, no momentum, también se le llama momento lineal, simplemente momentum, ¿no? Si les hacen calcular entonces el momentum, es una, es una magnitud vectorial, eso quiere decir que tiene módulo de dirección en sentido, y por ende, ¿cómo se simboliza el momentum lineal o la cantidad de movimiento? Mediante una letra P minúscula, una letra P minúscula. ¿Ya? Y es súper simple calcular la cantidad de movimiento, que es simplemente el producto de la masa con la velocidad. El producto de la masa con la velocidad. Es por eso entonces que nosotros, si queremos calcular la velocidad, voy a colocar acá una pizarrita. Acá. Están entrando más personas. Ahí está. Ahora, si nosotros tomamos el concepto de momentum, ¿ya? Concepto de momentum, en donde tenemos una P minúscula, ¿cierto? Con una flechita, y esto es igual al producto de la masa por la velocidad. Recuerden que el momentum, como es un vector, va a depender también de otro vector que es la velocidad. Es por eso entonces que si la velocidad es negativa, por ejemplo, ¿en qué caso nos podríamos encontrar con velocidades negativas? Cuando una persona, por ejemplo, esté caminando hacia la izquierda, ¿cierto? Por el eje X. Supongamos que acá está el 0, ¿cierto? Hacia la derecha del X están los números positivos, pero hacia la izquierda del X se encuentran los números negativos. Por ende, esta persona se está moviendo con una velocidad negativa. Por ende, ¿qué signo tiene también el momento? Negativo. ¿Estamos de acuerdo? Por ende, el signo del momentum, ¿qué lo va a determinar? Finalmente, la velocidad. Ahora bien, tenemos que analizar qué relación hay entre el momentum, la masa y la velocidad. Convengamos que
Cuando la velocidad aumenta, quiere decir que el momentum aumenta también. ¿Cómo podemos decir eso? Porque recuerden que en matemática, cuando algo se pasa dividiendo, en este caso, por ejemplo, si yo dejo la masa dividido de la masa solita y esa B la paso dividiendo, cuando dos números se están dividiendo, ¿qué quiere decir? Que entre ellos dos, hay una relación directamente proporcional. Una proporción directa. ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿Se acuerdan de eso? Cuando uno aumenta, el de arriba aumenta, el de abajo también aumenta, porque tienen una relación directa. ¿Alguna pregunta Sí. con eso? No. ¿No? Una relación directa. Eso quiere decir entonces que entre más velocidad, mayor momento. Al revés, si la velocidad es lentita, si un camión es lentito, ¿cómo es el momento? Más chiquitito, ¿cierto? Porque son directamente proporcionales. Pero, ¿qué relación hay entre la masa y la velocidad? ¿Será directamente proporcional entre la masa y la velocidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una relación directa? Es decir, que a mayor masa, mayor velocidad. No, no es directa. No es directa, tiene que ser inversa, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que el mismo camión, un camión que vaya vacío, va a una cierta velocidad, ¿cierto? A 5 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa si llenamos ese camión de cemento, de palets, de madera? Es decir, vamos a aumentar la masa. ¿Qué le va a pasar a la velocidad del camión? ¿Va a Va a aumentar o va a bajar. disminuir? Va a bajar, justamente. Por lo tanto, ¿qué relación hay entre la masa y la velocidad? Una relación inversa. A mayor masa, menor velocidad. A menor masa, si le sacamos la carga al camión, estos típicos camiones que se les puede sacar la parte de atrás, supongamos que le sacamos toda la parte de atrás y va a quedar solamente la parte de adelante donde va el conductor, donde va el motor, ¿cierto? Por lo tanto, la masa va a disminuir en ese caso. Por ende, la velocidad va a aumentar, suponiendo que el momentum se mantiene constante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna consideración con el momentum? ¿Alguna duda que haya quedado? No, No, profe. profe. Ok, ahora vamos a analizar las unidades que tiene el momento. Las unidades, ¿cierto? Todo tiene unidades en física, ¿cierto? Por ejemplo, el tiempo se mide en segundos, la fuerza se mide en newton, la masa se mide en kilogramos, ¿sí? La distancia se mide en metros, la energía se mide en joules, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por ende, ¿cómo será entonces la unidad del momento? La misma unidad de la masa y de la velocidad. ¿Cuál es la unidad de la masa? ¿En qué se mide la masa del sistema internacional? En kilogramos. En kilogramos. Bien. ¿En qué se mide la velocidad en el sistema internacional? Metros por segundo. Metros por segundo. Por lo tanto, ¿qué unidad tiene entonces el momento? Tiene kilogramos multiplicado por metros partido por segundo. Esa es la unidad. Ya. Si no me equivoco, esto también lo habíamos visto en la clase pasada, pero ahora estamos repasando. ¿Se acuerdan que le había dicho en la clase pasada que íbamos a repasar? Justamente estamos haciendo eso. Entonces, aquí viene otro ejemplo en el PPT. Ahí está, la unidad es kilogramos metro partido por segundo. Ese es otro tipo de sistema que se llama sexagesimal, centímetro, gramo, segundo, que simplemente son unidades más pequeñitas, gramos, centímetro partido por segundo. Es otro tipo de unidad, pero no es sistema internacional. Y acá vienen entonces algunos ejemplos. Un tren, aún moviéndose muy lentamente, ¿se han fijado los trenes? Que son gigantes, son enormes, ¿cierto? Son trenes de acero, ¿cierto? De un material completamente denso, ¿ya? Por ende, un tren, aún moviéndose muy lentamente, posee un momentum, un gran momentum. ¿Por qué? Porque tiene una gran masa. ¿Se fija? A mayor masa, mayor momentum. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por otro lado,
Por otro lado, tenemos las balas. Las balas son chiquititas, ¿cierto? A pesar de que son tan chiquititas, hacen tanto daño, ¿cierto? ¿Por qué? Por su velocidad. Una bala posee una pequeña masa, es chiquitito, estamos hablando de pocos gramos, pero se mueve a alta velocidad. También posee una gran cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque tiene la velocidad muy alta. ¿Todo claro con estos dos ejemplos? Estamos de Profe, lleno, no ¿no? lo escuché. Cuéntame. No lo escuché, ¿qué pasó? Si tenía alguna duda con el ejemplo de la bala y del tren, Ah, no. ¿no? ¿Los demás? ¿Tampoco? No, profe. Ah, ok. Bien, para poder reafirmar entonces que estamos creando el momento lineal, que al final la clase pasada lo vimos más o menos rápido, ¿cierto? No, la verdad que hoy día tenemos que estudiarlo un poquito más en profundo, ¿ya? En profundidad. Y para esto entonces traigo esta simulación. Imaginemos que dos vehículos se desplazan por la misma calle, dejando uno al lado de otro, ambos a la misma velocidad. Por ejemplo, un camión y un auto. Los dos van a la misma velocidad. Ojo, al llegar a un semáforo en rojo, los dos vehículos comienzan a frenar al mismo tiempo, aplicando la misma fuerza de frenado. La pregunta es, ¿lograrán ambos detenerse antes del semáforo? ¿Sí? Recordamos, lo que estábamos viendo son dos vehículos que van a la misma velocidad, un camión y un auto, van pegaditos uno al lado del otro, van con la misma velocidad, pero cuando se van acercando al semáforo, aplican el mismo freno, la misma fuerza de freno. Entonces la pregunta es, bueno, puede ser de dos formas la pregunta. ¿Terminarán en el mismo lugar cuando frenan? Uno va a frenar más adelante, el otro más atrás, o los dos van a frenar al mismo tiempo, en el mismo lugar. O la otra pregunta es, ¿lograrán ambos detenerse ante el semáforo? Véanlo. Así el primer va a ser el auto amarillo. ¿Y qué le va a pasar al camión? Va a seguir porque es demasiado pesado para la fuerza. Se tiene que aplicar mucho más fuerza. Correcto, para que frene ante el semáforo, justamente. Sí. Tiene que aplicar mucha más fuerza para que frene ante el semáforo, justamente. Bien, bien. Eso es, a pesar de que los dos van con la misma velocidad, los dos van a terminar en distintos lugares. ¿Por qué? Porque el camión tiene mucha más masa, ¿ya? Por ende necesitamos mucha más fuerza, en este caso fuerza de frenado, para que el camión frene antes del semáforo. Por tanto, ¿qué podemos deducir de esto? Que ya lo comentábamos anteriormente, pero para que quede bien claro, y que lo puedan escribir en su cuaderno de física, recuerden el día estamos viendo momentos de impulso, a mayor masa, mayor cantidad de movimiento. Recuerden, mayor P, ¿cierto? No se vayan a confundir con la letra P de peso, ¿no? La letra P de peso es una P mayúscula, podríamos decir que es una P más grande, en cambio la P de momentum es minúscula. A mayor masa, mayor cantidad de movimiento. Ahora vamos a imaginar que dos vehículos de igual masa se desplazan por la misma calle, pero ahora con distinta velocidad. Es decir, dos autos que tengan la misma masa, pero uno va más rápido que el otro, ¿cierto? Hay uno que va tranquilito manejando, el otro va apurado, ¿cierto? A lo mejor va a hacer un trámite. Al llegar a un semáforo en rojo, ambos vehículos comienzan a frenar al mismo tiempo aplicando la misma fuerza de frenado. ¿Lograrán ambos detenerse cuando el semáforo tenga luz roja? ¿Qué opinan de eso? No. El que va más rápido va a terminar más adelante y el que va más lentito va a frenar o antes o en el semáforo. O justo en el semáforo. ¿Qué opinan los demás? ¿Opinan lo mismo? ¿O algo distinto? Vamos a ver. Justamente ocurre eso, ¿cierto? El auto que iba más rápido queda pasado el semáforo, ¿cierto? Y el auto que iba más lento alcanzó a frenar ante el semáforo, ¿cierto? Por lo tanto, respetó las leyes, ¿cierto? Respetó en este caso las condiciones del tránsito, ¿cierto? Claro, entonces ahí uno ve que por eso es que no hay que exceder las velocidades máximas, porque justamente esas velocidades máximas están estudiadas. En el caso que haya algún accidente, en el caso del tiempo de reacción, ¿cierto? Por eso es que es muy, muy corriente o debiese
siempre respetar las máximas velocidades, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir con respecto al momentum? Que a mayor velocidad, mayor cantidad de movimiento. A mayor velocidad, mayor cantidad de movimiento. Eso es lo que podemos concluir. Bien. En un gráfico, momentum, velocidad, la pendiente del gráfico representa la masa del cuerpo. Vamos a recordar un poquito de gráficos, porque hay que recordar un poquito de gráficos para que los gráficos en física no se nos hagan tan difícil. Vamos a recordar, ustedes saben que las matemáticas son muy necesarias en las ciencias, ¿cierto? Que más que todo las matemáticas son las herramientas que podríamos decir para las ciencias, las que nos ayudan a poder llegar a los resultados, predecir ciertos fenómenos, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que recordar ciertas herramientas matemáticas. Una de las herramientas matemáticas que vamos a recordar es lo que se conoce como función de la recta. ¿De acuerdo? Función de la recta. Oh, sí, sí me acuerdo. ¿Acuerdo? ¿Ustedes lo vieron con M, con N o lo vieron como A y B? Dependiendo del profesor, porque es lo mismo decir M y AX N. más B. ¿Disculpa? M y N. M y N, ya, súper, borramos entonces el otro. Gracias. Tu. Esa materia ya la vieron, ya la están viendo. Sí, ya la vimos el año pasado. Ah, la vieron en primero medio, ya. Súper. Súper. Listo. Esta es la ecuación de la recta, que se llama la ecuación de la recta, porque si nosotros la graficamos, nos va a dar, adivinen qué cosa, una recta. ¿Cierto? Entonces, eh, esta ecuación de la recta tiene varias características. El numerito que acompaña al X, que en este caso yo lo simbolicé por M de mamá, M de mamá, ¿cierto? Se llama pendiente. Pendiente, ¿ya? Y no tiene nada que ver con los aritos, ¿cierto? No es ese tipo de pendiente. Pendiente significa inclinación. Inclinación, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted va a andar en bicicleta o practica algún deporte, no sé, lleva un scooter y quiere ir por una pendiente, por un cerrito, por ejemplo, bueno, si ese cerro tiene una alta pendiente, una alta inclinación, le va a costar mucho subir en bicicleta, ¿cierto? O subir en el scooter, no sé, lo que sea. Va a trabajar mucho el motor del scooter, por ejemplo, si es el eléctrico. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente muy pronunciada, muy grande, ¿cierto? Una inclinación bastante grande. ¿Qué es lo que era N? ¿Se acuerdan que lo que era N? No, no me acuerdo, profe. Donde corta al eje Y. Donde corta al eje Y. Donde la recta corta al eje Y. Mira, yo le estoy indicando que esta es una recta que eh, es así, pasa por el cero. Y otra recta que es así, que pasa por el uno. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto, dónde corta al eje Y en estos dos casos? En el 1 y la otra en el 0. En el uno y en el cero, ¿cierto? En este Sí. caso, ese sería el N para esta recta, y en este caso, ese sería el N para esa recta, el cero, ¿cierto? Tiene otro nombre esto, el N, se llama coeficiente de posición. ¿Ya? ¿Y por qué le estoy recordando esto? Porque ahora que vamos a ver gráficos, hay que ver qué es lo que significa la coeficiente de posición, qué es lo que significa la pendiente. ¿Estamos? Y por eso le estoy recordando esto, para que no sea tan difícil comprender, digamos, los gráficos en física.
Es lo mismo de matemática, pero acá le vamos a colocar esto en fondo físico, ¿ya? Significado físico. No solamente hablamos de números, sino que hablamos de estos números significan algo en física. Ya. Eh, bueno, si colocamos otra pendiente acá, otra recta, pongamos una recta azul, así por ejemplo, y pase por el -2, por ejemplo. Entonces el n, en ese caso, va a valer -2. Así de simple. ¿Ok? Y es por eso entonces que si nosotros recordamos, bueno, yo espero que se hayan acordado un poquito de esto, para que podamos analizar ahora de un poquito más profundidad este tema de las rectas. Si a usted le dicen que un i es igual a, por ejemplo, 2x más 2, probablemente usted esto lo haya visto también como un f de x, que es lo mismo. I es igual a f de x, es lo mismo. 2x más 2. ¿Por qué? Porque es una función. La ecuación de la recta es una función. Por lo tanto, cuando usted, en este caso, grafique, es súper fácil graficar. ¿Ustedes saben graficar? Sí, más o menos. Más o menos. Ya. ¿Cómo le enseñaron con la tablita? Así como cuando X vale esto, Y vale esto. Sí. Ya, ¿cierto? Tomando varios valores, entonces después van colocando acá los puntitos. ¿Cierto? Pero yo le voy a enseñar una técnica mucho más fácil. Eh, ¿Qué dijimos que era el numerito que estaba solo? El numerito que estaba solo. Ese es el coeficiente de posición. Coeficiente de posición, ¿cierto? En este caso tenemos que pagarlo en el 2. Acá tenemos el 1 y acá tenemos el 2. Ahí. ¡Pum! Y ahora donde viene, entonces uno dice, ya, a ver, la recta va a pasar por aquí, ¿cierto? Va a cortar ahí la recta. Pero la pregunta es, bueno, ¿la recta será así o será así? ¿Tienen la duda? Será de izquierda a derecha, porque el número es positivo. Ah, muy bien, ¿te acordabas entonces? Porque la pendiente, en este caso, es positiva. El numerito que acompaña el X es positiva. Por ende, se va entonces esta línea. Pum, pum. Y ahí graficamos al tiro la función. Es decir, tiene una pendiente positiva y ¿dónde corta? En el 2. Y así de simple. Esa es la gráfica. En este caso, la pendiente es constante. Siempre se va a mantener la misma pendiente, que es 2 en este caso. Ahora, si quieren recordar cómo es el signo de la pendiente, te lo recuerdo también. Acá tenemos los signos de la pendiente. La pendiente. Acá tenemos una pendiente. Voy a dibujar primero las ejes y después voy a dibujar el gráfico. Aquí tenemos entonces esa pendiente, esa pendiente, esa pendiente y esa pendiente. Eso tenía que haberlo visto con el profesor de matemáticas. Ah, sí. ¿Qué signo tiene la primera pendiente? Positivo. Positivo. La segunda, Negativo. negativo. Es decir, cuando usted ve una línea así, es positivo. Cuando usted ve la vida hacia el otro lado, en forma decreciente, como se le llama, la ve negativo. Y este, Ese era cero, ¿no? cero. Está acostadito, no tiene pendiente. Es como el piso. El piso, pendiente cero. Ahora, si ese piso está inclinado, no, ahí hay que ver si es inclinación negativa o positiva. Pendiente positiva o negativa. Y este es raro, de hecho no se ve en física. No sé. Ese probablemente se lo habían pasado a matemática, pero en física en realidad no se pasa. Se los pasa igual porque estamos recordando cosas de matemática. Digamos. Eso tiene pendiente infinita, digamos. Se le llama pendiente infinita, digamos, porque como que tiende a ir hacia el infinito, digamos. Pero como les digo, eso se estudia solo en matemática y en física no se estudia. ¿Ya? Solamente se estudia el positivo, el negativo y la pendiente. Dicho esto, vamos a volver a nuestro gráfico de momentum, momentum, está momentum, y vamos a analizar el gráfico. Tenemos momentum,
y tenemos velocidad. Entonces, ¿cómo vamos informando nuestro gráfico? ¿Se acuerdan de la formulita? Masa por velocidad. ¿Sí? Ese es el momento. Sí, A medida que va aumentando la velocidad, ¿qué le pasa al momento? va subiendo. Va subiendo, lo mismo, ¿cierto? En realidad va subiendo la misma proporción, ¿cierto? Sí, Es decir, si la velocidad es 1, bueno, acá también tendría que ser 1. Si la velocidad es 2, bueno, acá también tendría que ser 2. Bueno, y 3, y así sucesivamente, ¿cierto? Todos estos puntitos tienen que generar una línea recta. Una línea recta. Esta es una línea recta, aunque no me haya quedado tan recto, es una línea recta. Entonces, es una línea recta, es una ecuación de la recta. Y por lo mismo, en este caso, les pregunto a ustedes, ¿qué vendría siendo la pendiente M? No lo voy a poner M porque se puede confundir con la masa. Voy a colocar pendiente nomás. ¿Qué significado físico tendrá la pendiente en este gráfico? Es decir, esa M que hablábamos anteriormente. Miren, esta, pendiente, una pendiente 1, esta, esa pendiente. ¿Qué significado físico tiene en el gráfico? Entonces, ¿qué significado físico o qué magnitud física será la pendiente? 1, Uno, claro, eso sí me dan números, ¿cierto? Si me dan números, por ejemplo, si me dicen, no sé, que acá hay una velocidad de 10, ¿cierto? Y aquí el momentum es 10. Entonces, acá tengo 10 y la velocidad es 10, el 10 pasa dividiendo al 10 y nos queda 1, ¿cierto? Pero lo estamos haciendo de forma genérica. ¿Qué es lo que es ese 1? Si me hubieran dado, a ver, Alejandro, tomamos los valores. Si esto es 10, la velocidad es 10 y el momentum es 10, ¿cierto? Si nosotros tomamos la velocidad y lo pasamos dividiendo al momentum, ¿qué nos va a quedar? 1. La masa que es 1. La masa. Eso es masa, ¿cierto? O sea, sería un kilogramo para este caso. ¿Te fijas? Sí, Entonces, ¿qué significa la pendiente en un gráfico de posición versus la velocidad? La la masa. masa. La masa. La masa. Así de simple. La masa. Y es por eso entonces que yo les voy a mostrar el PPT ahora. La masa. Les voy a mostrar el PPT y fíjense el gráfico que va a aparecer. Miren, aquí tenemos la pendiente o el gráfico de un auto, ¿no? El gráfico de un auto. La pregunta es, ¿cómo será el gráfico de un camión? ¿Será una línea que está más cerca al eje Y o una línea que está más cerca al eje X? Es decir, una línea que tenga más pendiente o menos pendiente que el auto. Más pendiente. ¿Por qué más pendiente, Alejandro? Porque va a tener, porque es más pesada. Porque Entonces tiene tiene mayor masa. Ojo y ahí, tiene que cuidado. generar más velocidad. Ojo, Ese. cuando hablemos de más, ahí seamos un poco más apegados a la teoría. Hablemos de masa más de que de peso. ¿Ya? Cuando hablamos de pesado, quiere decir que tiene más fuerza. ¿Ya? No. Cuando hablemos de masa, en este caso el camión tiene más masa. Por ende, la pendiente es mayor. Fíjate, ahí está la pendiente roja, que es del auto. Por ende, el camión tiene una mayor pendiente. Estamos analizando solamente esto, ¿no? Ojo, solamente esta línea, esa línea. Ya voy a dibujar en la pizarrita, a lo mejor para que quede más claro en la pizarrita. ¿Cómo van los demás? Veo a Alejandro participando nomás. ¿Cómo va quedando claro para los demás? ¿Va quedando claro? ¿Sí o no? Sí o sí. ¿Ven ahí los demás o no? ¿Están en otra?
Los demás, ¿de quiénes hablo? De Catalina, Fernanda, Javiera, Mila, Nicolás, Valentina, Valentina, Vicente. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Sí, profe. Entonces, gracias. Supongamos que me saliera un ejercicio como este y me salgan estos gráficos. Pum y pum. Supongamos que este es el cuerpo 1, este es el cuerpo 2. Y le pregunten, ¿cuál es el gráfico del auto El cuerpo 2. al cuerpo 2? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene menor pendiente, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que tiene menor pendiente? Porque está más cerquita a la X, digamos. Está más cerquita al eje horizontal. En X. cambio, si estuviera más pendiente, si tuviese más pendiente, sería más paradito, podríamos decir, más inclinado, ¿cierto? Por lo tanto, sería más cerca del eje Y. Por eso entonces que si nos compararan un ejercicio, saliera un auto, por ejemplo, y un camión, el gráfico del auto sería el rojo y el gráfico del camión sería el 1 en este caso. Supongamos que hubiese un tercer gráfico, una tercera línea, pero con menos pendiente. Supongamos que puede ser, por ejemplo, una persona que va en bicicleta, un ciclista. Por ende tiene menor masa, ¿te fijas? El auto que el camión, digamos. Así que, bueno, gráficos así los podríamos salir y su deber es analizar ese gráfico, ¿cierto? Justamente como le estoy enseñando. Entonces vamos con el PPT nuevamente. Ya, se nos ha pasado un poquito el tiempo, pero vamos bien. Quería ver un poquito en el fondo el pulso, perdón, el momentum. Y ahora nos queda ver impulso y con eso ya terminamos. El impulso. El impulso. Personas que hacen deporte, ¿cierto? Juegan a la pelota, juegan a rugby, no sé, juegan al básquetbol, juegan ping-pong, no sé. Las personas que practican cualquier deporte o cualquier tipo de movimiento donde tengan que entregarle energía a un objeto para que éste se mueva, ¿cierto? Usted lo que está aplicando justamente es una fuerza, pero en esencia vamos a hablar de una magnitud, que le vamos a llamar una magnitud vectorial, que le vamos a llamar impulso. Impulso. ¿Y cómo se define el impulso? Necesariamente es una magnitud vectorial que se determina mediante una fuerza que actúa durante un cierto tiempo t. Así de simple. Es una fuerza que interactúa con el objeto mediante un cierto tiempo. Por ejemplo, cuando usted chutea una pelota, ¿cuánto duró esa interacción? Bastante poco, ¿cierto? Pero usted aplicó una fuerza sobre el objeto, sobre la pelota. Por lo tanto, ¿qué es lo que aplicó en esencia? Un impulso. Un impulso. Bueno, aquí se supone que esto puede ser un GIF, a ver si funciona. No funciona. Pero ustedes ya se imaginarán lo que ocurre, ¿cierto? Se supone que este caballero tenía uno de estos como almohadillas, ¿cierto? Que absorben el golpe, pero el golpe fue tan grande que salió con este cojín y todo volando, digamos. ¿Te fijas? Por lo tanto, ahí aplicó un gran impulso, ¿te fijas? Cuando damos un empujón y logramos acelerar el cuerpo, entonces dicho cuerpo ha experimentado un impulso. Es decir, usted cualquier objeto cuando está jugando con un niño, por ejemplo, de repente eh, está moviendo, no sé, un mueble, o mueve una silla, ¿cierto? Necesariamente usted está aplicando un impulso. ¿Ven? ¿Cómo se calcula el impulso? Es súper simple, F por T. Simplemente el producto de la fuerza neta por el tiempo. Recuerden que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. ¿Ya? Es así de simple entonces cómo se calcula el impulso. ¿Y cuál es la unidad en el sistema internacional? Bueno, la unidad de la fuerza, ¿cuál es la unidad de la fuerza? Ahí está, Newton. ¿Y cuál es la unidad del campo? Ahí está, segundos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con el impulso? No, profe. Ninguna, profe. Ok, entonces, gráficos. Como siempre se ven acá en física, gráficos, interpretación gráfica. En un gráfico, la fuerza neta aplicada por unidad de tiempo sobre un cuerpo, y la área bajo la curva representa el impulso. Ya. Miren, F por T.
F por T. Si ustedes se encuentran con un gráfico de la fuerza en función del tiempo, fíjense que en el primer gráfico, el de la izquierda, fíjense cómo es la fuerza. ¿Es constante o variable la fuerza del primer gráfico? Constante. Es constante. Todos notan que es constante, ¿cierto? Se mantiene siempre igual a medida que transcurre el tiempo. ¿Te fijas? Que va avanzando el tiempo, pero la F, ¿cierto? Va siendo igual. Entonces, acá viene un concepto que se llama el área bajo la curva, o el área bajo la recta, porque en realidad es una recta que estoy viendo acá yo, ¿cierto? Pero el área bajo la recta siempre es una línea imaginaria que uno debe aplicar, ¿cierto?, hacia el eje X. En este caso, esa línea imaginaria va a partir de donde termina esta línea hasta abajo. Y todo lo que esté dentro de esta figura, en este caso, ¿qué figura es esta? Esto es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Lado por lado, ¿cierto? Sí, O base por altura, dependiendo cómo le enseñó el profesor de matemáticas. A base por altura o lado por lado. En este caso, si nosotros consideramos que este lado es F, que este lado es tiempo, ¿qué es lo que es fuerza por tiempo? ¿Qué magnitud física es F por T o fuerza neta por tiempo? Neta, impulso, F por T. Sí. ¿Verdad? Listo. Ese es el área bajo. Por lo tanto, el segundo gráfico tenemos una fuerza variable, y ustedes pueden ver cómo va aumentando la fuerza, pero ¿qué después pasa? Se mantiene constante, pero después ¿qué pasa con la fuerza? No, empieza a disminuir. Pero si yo cierro este gráfico, esta figura, esta es una figura que se llama trapecio, ¿ya? Una figura que se llama trapecio. Trapecio es un cuadrilátero que tiene dos caras paralelas, ¿ya? Y hay una fórmula, ¿cierto? Pero ustedes lo pueden calcular mediante dos triángulos, ¿cierto? Dos triángulos y un rectángulo. En este caso, entonces, el área bajo la curva también es impulso. Es por eso, entonces, que les voy a botar la pizarrita para que hagamos un ejercicio sencillo. Entonces, el gráfico era de fuerza en función del tiempo. Fuerza en función del tiempo. Entonces, supongamos que la fuerza era constante de 10 newton y actuó durante 20 segundos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el impulso? ¿Cuál es el impulso? Sabiendo que este gráfico nos indica que hay una fuerza, pues supongamos un niño está aplicando una fuerza sobre un mueble de 10 newton de forma constante y lo hace durante 20 segundos. Entonces, ¿cuál es el impulso total que hace el niño? Era 10 por 20, ¿no? 10 ¿Sería? por 20, pues, F por T. Así de simple. Bien, 100. 200 newton. 10 por 10, 10 por 20. 200 newton segundo. 200 newton segundo. Ese es el impulso, 200. ¿Me fijas? Que es como decir lado por lado. 10 por 20, 200. Otro. Ya. Bueno, supongamos que hay una máquina que eh, actúa sobre los cuerpos, sobre, no sé, sobre un camión, por ejemplo, empujándolo, ¿ya? O sobre unos bloques, hay una fuerza, hay una máquina que para poder empujar bloques, ¿cierto? Va aumentando su fuerza, pero después llega un punto en que se mantiene constante su fuerza, ¿ya? Algo que está generando una fuerza variable y después mantiene constante su fuerza. Y actúa durante 2 segundos esa fuerza variable
y después por 8 segundos más esa fuerza constante. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto vale el impulso sabiendo este gráfico, analizando este gráfico? Entonces, ¿cuál es su deber acá? Sacar el área bajo esta recta. En este caso, ¿qué figura tenemos? Eso también se llama trapecio. También se llama trapecio, en donde tenemos este lado, que se le llama base, tenemos este lado que también se le llama base, que es paralela a la otra base, y tenemos este lado. Entonces, si usted no se acuerda de la fórmula de trapecio, no importa, usted puede dividir esta figura en un triángulo, este se tiene que acordar, ¿cierto? El área de un triángulo y el área de un rectángulo. ¿Me siguen todos, cierto? ¿Todos y todas? Sí, Entonces, ¿cuánto nos daría el área de ese triángulo? ¿Quién se acuerda 10. del área de un triángulo? Ese sería 10, que es base por altura dividido en 2. Base por altura dividido por 2. ¿Se acuerdan todos de eso, cierto? Los demás, área del triángulo, base por altura dividido por 2. En este caso, la base, vamos a colocarlo como 2 por la altura, que es 10, dividido por 2, que es la fórmula del área de un triángulo, por lo tanto nos da 10. Muy bien, esta área nos da 10. ¿Y la otra área? Área Sería 8 por 8. Sería 36. 8 ¿por qué 36? Sería 8 por 8, sí. Ah, no, 8 por 10. Sería 800. 8 por Digo 10. 80. Los demás, ¿vieron por qué era 8 por 10? Este es un rectángulo, ¿cierto? Área de rectángulo es lado por lado, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale este lado? 8. Y el otro lado, 10. 8 por 10, 80. Por ende, todo esto vale 80. Por ende, ¿cuál es el impulso que aplicó esta máquina? 90. 90. 90 80 más newton. 10, 90 newton segundo. ¿Ven? Y pueden sacar también estos resultados solamente analizando los gráficos. Consultas, preguntas, comentarios con la que acabamos de ver. ¿Voy muy rápido, voy muy lento? ¿Qué opinan? No, va bien, profe. ¿Los demás están de acuerdo con eso? Ya. Bueno, esperemos que sí. En todo caso, si tienen alguna duda o consulta, también lo pueden hacer en forma interna por el Classroom o por mi mail, que ya se lo voy a dejar por el texto. Ya. Así que hoy día, bueno, todavía nos queda un momento, todavía nos queda un momentum, como tomando la materia de hoy. Y acá les traigo una demostración de la relación, porque hemos visto dos conceptos hoy día, momentum e impulso. Entonces la pregunta es, ¿estarán relacionados ellos? Bueno, la respuesta es sí, ¿cierto? La relación se llama momentum e impulso. ¿Y cuál es la relación matemática? Bueno, no nos vamos a profundizar con esta relación matemática porque la verdad es que una demostración donde uno va jugando con las matemáticas, hay que multiplicar el paréntesis, ¿cierto? Pero al final, ¿qué es lo importante? Esta formulita que está subrayada acá, que está con un cuadrito, ¿cierto? Es la relación que hay entre el momentum y el impulso. En este caso, el impulso es igual a la diferencia de ¿qué? ¿Qué es lo que era el P? ¿Por qué le llamábamos P minúscula? Era el. Ah, era lo anterior que vimos, ¿cómo era? El momentum, ¿cierto? El El momento. momento. Correcto. Por lo tanto, el impulso es diferencia de momento. Eso tiene mucha lógica. Mire, piensen voy a sacarme un poquito del PPT, voy a colocar la pizarrita, porque me gusta usar toda la pizarrita porque podemos ahí ejemplificar de mejor forma. Aquí. Pizarrita, ¿dónde estás?
Pensemos lo siguiente. Supongamos que acá tenemos una pelotita, ¿cierto? Que lo vamos a chutar con una cierta fuerza, ¿cierto? Pero la pelotita, antes de chutearlo, antes de moverlo, ¿cierto? Tenía un cierto momentum. Le vamos a llamar momento inicial. Si la pelotita estaba en reposo, ¿cuánto vale el momento inicial antes de que lo Cero. golpee? Cero. ¿Todos de acuerdo? Debido a que la velocidad, como estaba en reposo, cero. Por lo tanto, el momentum inicial es cero. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo chute esta pelotita? Es decir, vamos a hablar de un momentum final, que es igual a la masa de la pelotita por la velocidad que yo le apliqué. Velocidad final. En este caso, entonces, va a llegar o va a tener un momento final. Es decir, pasamos de un momento inicial a otro tipo de momento, o podríamos decir un cambio de momento, o también una variación de momento. Es decir, la pelota antes de chutear estaba en reposo. Ahí tenemos un momento. Pero después de chutear, ¿qué le pasó a ese momento? Ya no queda en reposo, sino que No. se movió, por ende el momento no es distinto al anterior. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que hay una variación de momento. ¿Me va a entender? Es por eso entonces que la ecuación que le acabo de demostrar en el PPT es esta. ¿Y qué significa? El impulso es igual a la variación de momentum. Solamente por el caso de que hay un momento inicial y después un momento final. Bueno, ¿qué hubiese pasado si esta pelotita se hubiese estado moviendo y yo le pego un chute? Típico que a uno le dan un pase, ¿cierto? Unas personas están jugando la pelota, ¿cierto? Y le dan un pase más o menos adelantado, y esa pelota, ¿cierto? Se va moviendo, y si usted le ve que el arquero está mal posicionado, usted probablemente le pega al tiro. Es decir, no la va a detener, sino que va a aprovechar el bolito, ¿cierto? Y usted le va a pegar. ¡Pum! Es decir, viene con un cierto momentum y después de que usted lo chutee, cambió el momentum. Por ende, usted le aplicó un impulso. ¿Por qué le aplicó el impulso? Porque hay una variación de momentum. Por eso es que está íntimamente ligado, ¿cierto? Por eso tienen una relación íntima. ¿Ya? Por eso se llama relación, momentum y energía. ¿Tú había una pregunta? Ah, sí. Gracias. Y con esto terminamos entonces con el momentum y energía, perdón, por relación momentum y impulso. Esta. Aquí, eso es lo último. Esto es impulso igual a momento final menos momento inicial igual a la variación de momento. ¿Se fija? Y eso es entonces la relación del momento e impulso. ¿Ya? Bueno, ejercicios simples, sencillos, ya como, bueno, no son todos sencillos, pero solamente ahora como estamos viendo este tema del momento e impulso, y realmente no estamos ejercitando, sino que estamos viendo la parte de la teoría, ¿ya? Se podrían encontrar con ejercicios de este tipo. De este tipo. Supongamos que un objeto de masa 1 kilogramo va con una cierta velocidad de 2 metros por segundo, pero después se somete a una fuerza, se aplica una fuerza, supongamos la misma pelotita, que se va moviendo a 2 metros por segundo, pero después nos dicen que se mueve a 5 metros por segundo. Entonces uno podría decir, Cambió el impulso y el momento. ¿cuál es el impulso? ¿O cuál es la diferencia de momentum también, justamente? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la primera fórmula del impulso, ¿cómo era? ¿Cómo se calculaba el impulso? Eh, Usted aplica una fuerza a un objeto y este dura un cierto tiempo. es fuerza parte en tiempo. Fuerza por tiempo, multiplicado No, por. por tiempo. ¿Sí? Pero hay otra forma de calcular el impulso, que es el que vimos recién, que es la variación de momento.
Es decir, se puede calcular de las dos formas. ¿Estamos de acuerdo? Porque Sí, fíjense, de que acá no hay tiempo, hay no, masa, hay velocidad. Chuta, ¿y qué pasó con el tiempo? No me lo dieron, entonces ¿cómo? Tampoco la fuerza, tampoco me la dieron. No, porque hay otra fuerza, hay otra forma de calcular el impulso, y justamente por la variación de momento. Por lo tanto, ¿cómo se hace esto? Bastante sencillo. Tenemos momentum final menos momentum inicial, siempre cuando ustedes se encuentren con este delta, que es una letra griega llamada delta, significa variación. ¿Variación entre qué? Entre lo más grande y lo más chico, ¿cierto? O entre el final y el inicial, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un grupo de personas donde tenemos estaturas, queremos medir las estaturas, entonces, ¿cómo podríamos medir la variación de estatura? Bueno, podríamos tomar la más chiquitita o el más chiquitito y el más grande. Entonces ahí tendríamos una variación de temperatura, digamos, perdón, variación de altura, digamos, de personas de un grupo curso, ¿verdad? Ahí tendríamos una variación. ¿Cuál sería la variación entre el más chico y el más grande, cierto? Por lo tanto, la variación siempre es final menos inicial. Por lo tanto, si acá tomamos el concepto de momentum, ¿cómo se calcula el momentum? Momentum, ¿lo recuerdo? Masa por velocidad, ¿se acuerdan? Ya va a quedar grabado con los ejercicios que vamos a hacer la próxima clase. Va a quedar grabado estas formulitas. Estas son nuevas todavía. Menos la masa por la velocidad inicial. ¿Me siguen, cierto? sí. En este caso yo puedo factorizar, ¿cierto? Puedo factorizar la masa, me queda B final menos B inicial. ¿Cuánto vale la masa? 1 kilogramo, 1 kilogramo. Multiplicado por velocidad final, 5. Menos velocidad inicial, 2, 5 menos 2, 3. Y 3 por 1. 3. Por lo tanto, el impulso que se le provocó a la pelotita fue de 3 newtons segundo. Y así es como se calcula entonces, o así es como es la relación del momento e impulso. ¿Ya? Es decir, el impulso usted lo puede calcular de dos formas, F por T o delta P. Eso es, principalmente. Y la próxima semana, ¿qué nos quedó pendiente? Nos quedó pendiente la conservación del momento. Vamos a ver entonces que este momentum, esta cantidad de movimiento que yo les comentaba, ¿cierto? Que puede llevar un camión, puede llevar un auto, puede llevar una persona, esto se puede traspasar a otro cuerpo. Por eso entonces que vamos a hablar de la conservación del momento. ¿Ya? Y bueno, ya que nos quedan poquitos minutos, voy a aprovechar este tiempo para, bueno, registrar primero la lista. Permítame un segundo que saco una captura de la lista, después la traspaso. Y les voy a comentar qué es lo que nos queda hacer, ya para tirar fecha inmediatamente. A ver, mientras carga esto. Claro. Otras. Punto medio. Medio. Y tenemos hoy día. Aquí tengo la lista entonces. Profe, Dígame. respecto a eso, que la Isidora Sáez no pudo estar Ah, porque tenía una hora al médico. ok. Sí, me mandó un mail. Muchas gracias. Muchas gracias por avisarme también. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Vamos a tener una nota más, pero no vamos a tener una nota de prueba, sino que vamos a tener una nota de un trabajo. Este trabajo es una guía de ejercicios bastante potente, ¿ya? Va a venir con varios ejercicios, pero la particularidad es que usted lo va a poder hacer individual o
con un grupito de personas, ¿ya? No hay ningún problema en que lo haga el grupo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? La próxima clase, que vamos a estar, hoy día estamos a 9, entonces la próxima clase vamos a estar a 16, ¿ya? La próxima clase vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a terminar este tema de momento de impulso con la conservación del momento. Y de ahí, la otra mitad de la clase vamos a hacer algunos ejercicios que para que ustedes vean cómo va a venir el calibre de los ejercicios que van a venir en la guía del 23. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer la próxima semana. Y la semana que viene, el lunes que viene, vamos a tener un trabajo. ¿Ya? En vez de hacerle pruebas, ¿cierto? Que es complicado este tiempo ya hacer pruebas, ¿cierto? No, vamos a hacer un trabajo de ejercicios, una guía de ejercicios, el día 23 de noviembre. ¿Ya? Y usted lo va a poder hacer en grupo. Y esa va a ser la última nota que va a tener, jóvenes. ¿Les parece? O si quieren, la hago una prueba. Sí. No, 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 no. Nada, es una broma, una broma. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Están todos de acuerdo con lo que vamos a hacer? Sí. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Valentina, Nicolás, para que le avisen a los demás que ese día tienen que venir sí o sí. Si no, se quedan sin nota, sin esa nota. ¿Ya? Eso es. ¿Estamos entonces? ¿Todo claro entonces? La próxima semana vamos a encontrarnos nuevamente en física. Vamos a, como les comentaba, vamos a terminar esta materia, que es poca, ya nos queda re poco. Y eso sería la última materia propiamente tal del año, porque ya la unidad que quedó ya no se alcanzó a ver, que es una unidad que no está priorizada en todo caso, no está priorizada, lo impriorizado era justamente lo que estamos terminando ahora, de fuerzas y de momento de impulso, así que la próxima semana lo vamos a terminar, vamos a ejercitar la mitad de esa clase, espero, y la subsiguiente semana les voy a traer entonces la guía de ejercicios, más o menos potente, que va a tener una nota y va a poder trabajar de forma grupal. ¿Estamos? Sí, profe. Estamos. ¿Listo? Quedamos hasta acá entonces, son las 9, ya las 11:36. Quedamos hasta acá. Y si no tienen alguna duda, algún comentario, se pueden retirar. Yo me quedo con las personas que tienen dudas. ¿Ok? Hasta luego, profe. Hasta luego. Un gusto. Cualquier cosa por Classroom o Chao, por profe. email. Recuerden que mi email Chao, es chao. fisicaroyal@gmail.com. Física Royal. Chao, chao. Física Royal. Chao, profe. Chao, chao. Que le vaya muy bien. fisicaroyal@gmail.com. Ese es mi email. Fernanda, ¿tiene alguna duda, Fernanda? Fernanda Cereño, ¿alguna consulta? Yo tengo dudas, profe. Fernanda, se retiró Fernanda. Cuénteme, mira. Primero, hola, profe. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿y a usted? Bien, gracias. ¿Todo bien? Lo que pasa es que yo no estuve en la clase donde el otro profe se fue, así que no tenía ni idea de que teníamos un profesor nuevo. Ah, ya. Y lo que ¿No le yo habían creo que yo avisado a sus debería... compañeros? ¿Ah? ¿No le habían avisado a sus compañeros? Es que no somos como muy buenos para hablar. Ah, ya, no tienen mucha comunicación, ya. No, por lo menos yo. Ya, ¿Y ya. cómo se llama este profe? Yo debía algunas tareas en la asignatura y no sé bien ahora cuáles son las que debo. No sé si son, ¿usted tiene algún registro de eso? O Mira, sea, vamos a ver. también se cambia totalmente todo. No, no, yo sigo lo que estaba tomando el profe. En este caso, yo tengo los trabajos, o sea, tengo el nombre de los trabajos que ustedes tienen que haber entregado. ¿Ya? Es que tengan los trabajos. Ahora vamos a ver cómo resolvemos su tema. A ver, ¿usted tiene notas en el primer semestre? Creo que no. Vamos a ver. No, no estoy muy Eh, segura. vamos a ver, vamos a ver. Mila de la Fuente, ese es su nombre, ¿cierto? Eh, segundo medio, mañana, segundo medio, física, física. Ya, vamos a buscar notas. Camila, Alejandra, de la Fuente, Salazar, ¿cierto? Sí. Primer semestre tienen 4. 4, 4, 4. ¿Sí? Eso es lo ¿Tengo que dejó nota? registrado. Eso es lo que dejó registrado el profesor. Tiene un 4, un 4 y un 4. No,
¿Vamos? Sí. Segundo semestre. La Fuente Salazar. Tiene un 6.1 y un 4. Le queda hasta. No, tiene que hacer el último trabajo y estaríamos listos. ¿En serio? Sí, el trabajo al 23. Tiene un 6.1 y un Oh. 4. Probablemente la haya cerrado con 4 la nota que usted debía, porque eso les pasó a todos en realidad. ¿Eh? Ya. Entonces eso era, profe, muchas Sí, gracias. así que no se Me preocupe quedo más tranquila. y la espero el 23. La próxima semana y el 23. Ya. Muchas gracias, profe, que tenga un buen De día. nada, Camila. Le vaya muy bien. Chao, chao.